y de fe. Y una vez Bernabé y a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Alabado sea el Dios. Acá hablan en su palabra, ¿no? Que dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, por su palabra, ahorita sea Dios. Tenemos que hablar su palabra. Y habla, dice, acá dice su palabra, ¿no? Que por primera vez los discípulos le llamaron cristianos, ¿no? Entonces en Antioquía le llamaban por primera vez cristianos, ¿no? Estos discípulos, ¿no? Que tenían entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que discípulos que Jesucristo mismo había traspuesto, ¿no? Para que sean sus discípulos, ¿no? Y que lleven el evangelio a todos lugares, ¿no? Porque ellos iban para todos lados, pero también la persecución venía, ¿no? Entonces a Dios, por eso hay que creer en su palabra, ¿no? Y tenerlo por hecho, ¿no? Que Dios va a pelear por nosotros como poderoso gigante. Él está a la puerta, ¿no? Y sabemos claramente que no nos va a dejar huérfanos, ¿no? Sino que va a estar siempre con nosotros en la lucha, en las pruebas y en la tribulación, en la angustia y en el dolor. Bendito sea Dios. Le invito a leer Hechos 1:24. Alabado sea el Dios del cielo. Dice su palabra, el versículo 23. Señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bendito sea Dios. Acá habla su palabra, ¿no? También de que cuando Judas había traicionado a Jesús, ¿no? Que se había suicidado, ¿no? Que Judas había determinado por la culpa que se tenía, ¿no? Por haber entregado a Cristo, se había suicidado, ¿no? Y no había más, no estaban mal los 12 discípulos, sino que eran 11. Entonces, y dice su palabra, ¿no? Que echaron suerte, ¿no? Y que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bendito sea Dios. Por eso yo creo en su palabra, ¿no? Que el Señor nos va a elegir siempre, ¿no? Que por más que en este caso tuvieron que echar suerte para elegir al número 12, ¿no? Porque desde que había muerto Judas, habían quedado 11 discípulos, ¿no? Entonces Dios, pero Dios no quiere contar como un discípulo más, entonces uno entre millones, ¿no? Entonces Dios, porque desde hace 2000 años Cristo Jesús tiene millones de discípulos, ¿no? Entonces Dios, tanto los que están ahora en la tierra que con los que partieron, ¿no? Con él, entonces Dios, y malos discípulos de Cristo, ¿no? Toda la gente de todos los siglos, ¿no? Que eligieron el cristianismo, entonces a Dios, y sobre todo los ángeles, entonces a Dios, aunque ellos no tienen que estar peleando por su salvación, pero ya lo van a adorar, ¿no? Ellos también lo van a adorar al Hijo de Dios, ¿no? Entonces a Dios, como lo adoraba, como lo presentó Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel a María, y como no todos los ángeles dice sus palabras que con son Armando, en el libro de Apocalipsis dice que son millones. Bendito sea el Cristo de la gloria. Quedan 5 o 6 versículos.
Le invito a leer Romano 1, 3 al 7. ¿Romano 1 o 21? 27 para llegar a... Romano 21 ese. 25 más 7, 17. Faltan 12 minutos. Ni idea. 21 3. No, no hay 21. A 1 3. Romano 1, 3 al 4, al 7. Alabado sea el Dios del cielo. Dice su palabra, empezamos el 1. Salutación. Romano 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ah, porque este tiene plata, pero Franco no tenía ni un peso, por eso está que se decidió casar con él. De santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por qué no recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como dice su palabra, entonces Dios, la salutación que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces Dios, ya que él llevaba el Evangelio para todos lados, ¿no? Entonces Dios hizo muchos viajes, ¿no? Entonces Dios, pero él siempre daba una salutación en sus cartas, entonces a Dios, y dice que presentaba, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, que antes se llamaba Saulo, ¿no? Entonces Dios, el cual perseguía a la iglesia, pero por mandato divino, ¿no? Se llamaba, en este caso se llama Pablo, ¿no? Entonces, pero él también perseguía a la iglesia, ¿no? Y ha matado mucha gente, ¿no? Y dice su palabra, ¿no? Que cuando apedrearon a Esteban, él estaba presente, ¿no? Entonces hizo agarró su ropa, ¿no? Entonces, pero qué respeto, ¿no? Que tenía después, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Cuando daba la salutación, cuando decía: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Este Evangelio eterno, entonces a Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ya que de antemano los profetas daban testimonio, ¿no? del Mesías, entonces sobre todo el profeta Isaías, ¿no? Que lo llamó Emmanuel, ¿no? Y que dijo que iba a ser el Cristo, ¿no? El Cristo de la gloria, iba a ser que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David su siervo, disponiéndolo y confirmando desde ahora y para siempre, dice. Y ahí dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según Lacán, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bendito sea Dios. Ya que este Hijo de Dios, ¿no? Hacía señales, prodigios, sanaba enfermos, ¿no? Resucitaba muertos, bendito sea Dios, y él mismo dijo: tengo poder para quitar la vida y para volverla a poner, bendito sea Dios, ¿no? Hijo de Dios con poder, ya que tenía poder propio, ¿no? Bendito sea Dios. El Espíritu tenía el Espíritu de un Dios en el cuerpo de un hombre, bendito sea Dios. Por eso era Manuel, Dios con nosotros, bendito sea Dios. ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre? Ya que el Espíritu Santo lo había puesto por el apóstol, ¿no? Le doy el apostolado, un discípulo más de Cristo, ¿no? Que era el apóstol Pablo, bendito sea Dios, que tenían obediencia, ¿no? Tenían obediencia a la fe. Pero Dios les mandó a la obediencia y ellos obedecieron, ¿no? A predicar el Evangelio a todas las naciones por amor de su nombre. Tenían amor al nombre de Jesús, ¿no? Bendito sea Dios, ya que otros lo rechazaban, bendito sea Dios, ¿no? Que eran de ahí, de Israel también, bendito sea Dios, porque dice que a los suyos vino, bueno, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios, bendito sea Dios. Por eso hay que hablar su palabra, ¿no? Y saber que el Cristo de la gloria está ahí, en las buenas y en las malas. Entonces Dios nos va a dar sabiduría e inteligencia para seguir proclamando su poderoso evangelio. Le invito a leer Gálatas 2:5 al 8. Gálatas.
Alabado sea Cristo en la luz. Gálatas 2, 5 al 8. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, a los cuales por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada, me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro, de la incircuncisión, Gálatas capítulo 2, versículo 5. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la incircuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Bendito sea Dios. Que habla su palabra, ¿no? Ya habla del apóstol Pedro, ¿no? Bendito sea Dios. ¿No? Y dice que en el versículo 4 dice que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir una esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para la verdad del Evangelio, permaneciese con vosotros. Bendito sea Dios. Como habla su palabra, ¿no? Que dice que había gente que era falsa, ¿no? Falsos hermanos, que se introducían, ¿no? en sus reuniones para espiar, ¿no? Para espiar de qué hablaban, ¿no? De cómo hablaban del Cristo de la gloria, ¿no? Pero ellos no tenían miedo igual, ellos seguían predicando, ¿no? Entonces Dios, pues sabemos que el que es de Cristo no tiene miedo, entonces Dios, porque hay que tener suficiente valor para enfrentar a la gente, ¿no? Entonces Dios, sobre todo los que no son de la fe, entonces Dios, porque ahí afuera hay mucha gente que no acepta el Evangelio, ¿no? Entonces, o que es símbolo de burla, entonces Dios. Pero a veces su palabra en el versículo 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, está hablando del Espíritu, ¿no? De Cristo, ¿no? Como estaba en ellos, ¿no? Dice que Dios, que Jesús mismo estaba en Pedro, ¿no? Quería, y así actuaba, ¿no? Para el apostolado, ¿no? También como actuó también en mí como para los gentiles, entonces yo actué en él para llevar el Evangelio a los gentiles, entonces yo, ¿no? Y sabemos claramente, ¿no? Por su palabra, ¿no? Que gentil, ¿no? Es una persona buena, entonces, aunque en esos tiempos la gente, había lugares que no conocían de Cristo, ¿no? Entonces Dios, pero como eran de los gentiles, el Evangelio les llegó y ellos lo aceptaron, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya de antemano estaba en ellos y le daba convicción, ¿no? De quién estaba hablando la verdad y de quién mentía. Entonces, aparte por los prodigios, las señales, ¿no? De cómo el poder de Dios actuaba en los discípulos, ¿no? Y que dice que en una parte dice que el apóstol Pedro hablaba y mientras los otros escuchaban recibían el Espíritu Santo, entonces y empezaban a hablar en lengua, ¿no? Entonces y en una prédica que el apóstol Pedro estaba predicando a 3.000 personas, ¿no? Dice que el Espíritu Santo como que salía de Pedro y iba, lo investiga a la gente, entonces a Dios, pero no era Pedro, no era él, sino que era porque, como dice esa alabanza, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, entonces el Nazareno, ¿no? El Cristo de la gloria, el Jesús Nazareno, el cual vive en la gente, en los cristianos, ¿no? Que le alaban verdaderamente, entonces a Dios. Ya quedan pocos versículos, Lucas 6:1 al 4. Esto me parece que ya lo leí. Lucas 6:1 al 4. Los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Bendito sea Dios. Dice, los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Aconteció que en un día de reposo que pasando
Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y él le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Alabado sea el Dios del cielo, ¿no? Qué autoridad que tenía Jesús, ¿no? Que los discípulos le hacían caso, ¿no? Entonces, ¿no? Que sabían que los fariseos le iban a venir a decir cosas, ¿no? Pero ellos siempre escuchaban al maestro, ¿no? Entonces, como los discípulos, la obediencia que le tenían, el respeto que le tenían al Cristo de la gloria, ¿no? Y que ellos hacían lo que Jesús les decía, ¿no? Entonces, era la obediencia, ¿no? Recién hablamos de la valentía de los discípulos, pero ahora ya estábamos hablando de la obediencia, ¿no? Que le tenían, el respeto, ¿no? Que le tenían a los discípulos a Cristo, ¿no? Y de cómo hacían las cosas que Él les decía que hagan. Entonces, a Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria, ¿no? Como sabiendo que los fariseos iban a venir a decirles cosas, ¿no? Entonces, a Dios, y reprocharle, ¿no? Que no había que hacer nada en el día de reposo, pero el Cristo de la gloria le dijo que Él era el Señor aún del día del reposo. Bendito sea Dios. Y el último versículo dice Juan 6, 9 al 15. Juan 6, 9. Juan capítulo 6, versículo 9 al 15. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto es esto para tantos. Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bendito sea Dios. Acá también podemos ver, ¿no? Que las cosas que hacía Jesús, ¿no? Entonces, de cómo multiplicaba los alimentos, ¿no? De la nada. Entonces, Dios, ¿no? De los 2 panes, de los 5 panes y los 2 peces, entonces, Dios, ¿no? Y que siempre los discípulos estaban con él, entonces, Dios, ¿no? Y que al ver la gente, ¿no? Las señales que hacía, ¿no? Los prodigios, ¿no? Y que los discípulos siempre estaban con él, que estaban de acá para allá, ¿no? Predicando el evangelio, ¿no? Y hablando por parábola el maestro, ¿no? Sus discípulos estaban ahí atentos, ¿no? A lo que el Cristo de la gloria decía, entonces, y de todo lo que hacía, de todas las señales y prodigios que hacía, ¿no? Y ellos siempre estaban ahí, ¿no? Presto a lo que hacía su Señor, ¿no? Su maestro. Entonces, por eso este ejemplo, ¿no? De que ya terminando, que era el último versículo, nos da a entender, ¿no? Que hay que imitar a los discípulos, ¿no? A su valentía, que hay que imitar, ¿no? Los discípulos de Jesús, ¿no? Apacentar sus ovejas, ¿no? Y dice sus palabras que tenemos que hacer discípulos a otra gente, ¿no? Y por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como decía Mateo 28, 19, entonces a Dios, ¿no? Y que esa comisión, ¿no? Que el maestro ha trazado, ¿no? A los que practican el cristianismo, ¿no? A los cristianos. Porque hoy habíamos leído un versículo que decía que a los discípulos les llamaron por primera vez cristianos, entonces en Antioquía, entonces, pero sabemos claramente, ¿no? Por su palabra, ¿no? Que hay que ser un discípulo, ¿no? De Cristo, por más que seamos el número
7, 8 millones, hay que seguir siguiendo las pisadas del maestro al pie de la letra, bendito sea Dios. Tanto que el cristianismo está en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, pero algunas cosas del Antiguo Testamento hay que seguir leyendo, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios, porque el Cristo de la Gloria mismo dijo en su historia, ¿no? Del mendigo Lázaro y el rico, ¿no? Que dijo que a Moisés los profetas tenemos y que tenemos que oírlo, bendito sea Dios. Por eso tenemos que tratar de leer la Biblia siempre, ¿no? Entonces Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nadie nos engañe, ¿no? Para que sigamos la pisada del maestro, ¿no? Como discípulo, ¿no? Como esta prédica número 9 que habla de la valentía de los 12 discípulos de Jesús. Entonces, y quería saludar por nuevo año, feliz año 2026 para todos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, quería saludar a todos los países de América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. Entonces, que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo proteja, que este año sea de bendición para su vida, que también van a ser de prueba, lucha y prueba, entonces Dios, pero tenemos que seguir confiando que el Señor nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que sigan la pisada del Maestro como buenos discípulos de Jesucristo, ¿no? Y que si guardaréis sus palabras seréis verdaderamente su discípulo, dice sus palabras, entonces Dios, que el que a Él viene, Él no le echa fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo a todos mis amigos y hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y le dejo con esta alabanza que he escuchado hoy en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.